El 93% de los hombres que intentan conectar emocionalmente con una mujer fracasan en las primeras 72 horas. No porque sean malos candidatos. No porque carezcan de atractivo físico o de estabilidad económica o de cualquiera de las cosas que la narrativa popular identifica como los determinantes del éxito en las relaciones. Fracasan porque están operando con un mapa neurológico completamente equivocado. Están intentando abrir una cerradura de ingeniería extraordinariamente sofisticada con una herramienta que fue diseñada para resolver un problema completamente diferente. Y lo más perturbador de todo, lo que hace que este fracaso sea tan consistente y tan difícil de corregir, es que la mayoría ni siquiera sabe que la cerradura existe. No saben que están fallando ni dónde ni por qué. Solo saben que algo que parecía prometedor se cerró sin explicación visible, y se quedan con la sensación de que hay algo que no entienden sobre cómo funciona todo esto. Lo que estás a punto de explorar no proviene de consejos de seducción ni de estrategias motivacionales diseñadas para hacerte sentir bien temporalmente sin cambiar nada estructural. Proviene de la neurobiología del apego, de la psicolingüística del vínculo emocional y de décadas de investigación clínica que la mayoría de las personas nunca va a acceder porque nadie se ha tomado el trabajo de traducirla a términos que el mundo real pueda utilizar de manera directa y concreta. Hoy ese trabajo está hecho. Y comienza con una pregunta que muy pocos se han atrevido a formular con la precisión que merece. ¿Qué significa exactamente que una mujer te cuente algo? Porque no es lo que parece. Jamás es simplemente lo que parece en la superficie. La doctora Ellen Fischer, neurobióloga de la Universidad de Rutgers y una de las investigadoras más citadas en el estudio del amor romántico, del apego humano y de los mecanismos cerebrales que sustentan la vinculación entre personas, pasó más de 30 años analizando los patrones de activación cerebral durante las fases de atracción, vinculación y pérdida. Sus estudios utilizando resonancia magnética funcional, que permite observar en tiempo real qué regiones del cerebro se activan ante diferentes estímulos y situaciones, revelaron algo que cambió para siempre la comprensión científica de lo que ocurre cuando dos personas se conectan emocionalmente. Cuando una mujer comienza a compartir información personal con un individuo específico, el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa del cerebro, libera una cascada de dopamina cuya intensidad es comparable a la que se produce durante el consumo de sustancias altamente adictivas. No es una metáfora ni una manera de hablar. Es farmacología cerebral documentada. La comunicación emocional íntima no es un acto social casual ni un intercambio de información sin consecuencias. Es un evento neuroquímico de alta potencia que produce en el cerebro de quien comparte una respuesta de recompensa que lo condiciona a querer repetir esa experiencia y a asociar esa experiencia con la persona específica que la generó. Paralelamente a este trabajo, el Instituto Gottman, que es la institución de investigación sobre relaciones de pareja más respetada del mundo occidental, fundada por los doctores John y Julie Gottman y respaldada por más de 4 décadas de estudios longitudinales con más de 3.000 parejas en condiciones controladas y observadas sistemáticamente, documentó un fenómeno que denominaron apertura de bóveda emocional. Este fenómeno describe el proceso progresivo mediante el cual una persona, en este caso una mujer, selecciona a un receptor específico para depositar información que normalmente mantiene protegida detrás de capas sucesivas de comportamiento social estratégico. Información que no le da a cualquiera. Información que ha estado guardando en un espacio interno que solo se abre cuando el cerebro ejecuta una evaluación específica y favorable de la persona frente a quien está. El punto crítico que los Gottman documentaron, y que tiene implicaciones directas para todo lo que vamos a explorar, es este: la bóveda no se abre por accidente. No se abre por el paso del tiempo ni por la frecuencia de las interacciones ni por ningún factor externo que se pueda manipular directamente. Se abre porque el cerebro de ella ha ejecutado una evaluación inconsciente y multicriterio de seguridad, de relevancia y de algo que los investigadores denominan valor de reciprocidad percibida. Es decir, la probabilidad de que el receptor no solo reciba la información sino que la trate con el nivel de resonancia emocional que ella, de manera completamente inconsciente, requiere para que el proceso continúe. En otras palabras, si ella te está contando algo, su sistema límbico ya tomó una decisión antes de que su boca abriera. Ya evaluó, ya procesó, ya determinó que tú cumples los criterios mínimos para recibir lo que está a punto de compartir. Eso es lo que el 93% de los hombres no comprende. Y eso es lo que vamos a desmantelar hoy, capa por capa, con la precisión que el tema merece.
Para entender completamente por qué el acto de que ella comparta contigo representa el umbral de la conquista mental, y por qué ese umbral es tan determinante en términos de lo que se puede construir después, es necesario entender la arquitectura evolutiva del cerebro femenino en contextos de vulnerabilidad social. Esto no es una digresión teórica. Es el fundamento sin el cual todo lo demás flota sin anclaje real. Durante millones de años de evolución humana, la mujer operó en entornos sociales donde la revelación de información personal, emocional o estratégica podía tener consecuencias que iban mucho más allá de una interacción incómoda. Podía significar la diferencia entre protección y abandono, entre alianza y traición, entre seguridad y vulnerabilidad ante amenazas que en ese contexto eran completamente reales y con frecuencia irreversibles. El cerebro femenino desarrolló como resultado de esa presión selectiva sostenida durante generaciones, un sistema de evaluación de receptores emocionalmente sofisticado que los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, específicamente la doctora Shelley Taylor y su equipo, denominaron el sistema de Tennant-Befriend, que podría traducirse como cuidar y conectar. Este sistema opera en contraposición al sistema de lucha o huida que predomina bajo estrés en el cerebro masculino. Lo que esto significa en términos completamente prácticos es extraordinariamente relevante para entender el comportamiento femenino cuando hay vulnerabilidad emocional. Cuando una mujer enfrenta una situación de estrés o de vulnerabilidad, su respuesta neurológica primaria no es el cierre defensivo ni el ataque. Su respuesta primaria es la búsqueda de conexión selectiva. Busca a alguien con quien hablar. Pero el punto crítico está en ese selectiva. No con cualquiera. El cerebro realiza en microsegundos una evaluación multicriterio que incluye percepción de seguridad emocional basada en interacciones previas, historial de respuestas ante situaciones de vulnerabilidad compartida, indicadores de capacidad empática real versus empática performativa, y algo que los psicólogos evolutivos denominan valor de reciprocidad percibida, que es la probabilidad de que el receptor no solo reciba la información, sino que la procese de una manera que produzca la sensación de ser genuinamente comprendida. Si pasas ese filtro, recibes el mensaje. Y si recibes el mensaje, ya estás en un territorio que la mayoría de los hombres nunca pisa porque fueron eliminados del proceso antes de llegar ahí, en alguno de los pasos anteriores, sin saber exactamente cuándo ni por qué. Pero aquí comienza el error crítico, el que convierte ese momento de acceso privilegiado en una oportunidad destruida en tiempo real. Y para hacerlo completamente visible, vamos a usar simulaciones concretas que puedes reconocer desde tu propia experiencia. Primera simulación. Ella te escribe un martes por la noche pasadas las 11 de la noche. El texto dice algo así: hoy fue un día horrible. Tuve una discusión con mi jefa y siento que nadie en esa oficina me valora realmente. El hombre que opera con el mapa neurológico equivocado, llamémoslo respuesta por defecto, lee ese mensaje y activa inmediatamente su protocolo de solución de problemas. Responde con algo parecido a: habla con recursos humanos, documenta todo lo que pasó, no dejes que eso te afecte, tú eres muy capaz. Lo ha dicho con buena intención genuina. Lo ha dicho incluso con cariño real. Y sin embargo acaba de cometer lo que los neurocientíficos del lenguaje denominan ruptura de sincronía emocional. Ha respondido a una transmisión emocional con un protocolo cognitivo. Ha respondido en la frecuencia del pensamiento lógico cuando ella estaba transmitiendo en la frecuencia del sistema límbico, del procesamiento emocional, de la necesidad de ser sentida antes de ser aconsejada. El hombre que opera con el mapa neurológico correcto, llamémoslo respuesta con conciencia sistémica, responde de manera radicalmente diferente. No ofrece soluciones. No minimiza lo que ocurrió comparándolo con situaciones peores. No la normaliza diciéndole que eso le pasa a todo el mundo. Dice algo así: eso suena agotador. Y encima de todo, sentir que no te ven. Eso duele diferente. Esas últimas 4 palabras, eso duele diferente, producen en el cerebro de ella algo que la investigadora Brené Brown de la Universidad de Houston identificó, en su trabajo sobre la neurociencia de la vulnerabilidad y la conexión, como el núcleo bioquímico de la confianza interpersonal profunda. El cerebro de ella registra que este receptor no solo recibió la señal que ella envió. La decodificó en la frecuencia correcta. Entendió no solo lo que pasó, sino cómo se siente eso desde adentro. Y en ese momento, algo que los investigadores del apego denominan anclaje neuroquímico comienza a formarse. El anclaje neuroquímico no es una metáfora romántica ni una manera poética de describir el afecto.
Es un proceso documentado de asociación condicional en el que el sistema límbico vincula la presencia, el nombre o el pensamiento de una persona específica con la sensación neurológica de ser comprendida. Una vez que este anclaje se establece, el cerebro busca activamente a esa persona cuando necesita regulación emocional. Ella empieza a pensar en ti antes de entender completamente por qué. Empieza a querer contarte cosas antes de que sucedan. Empieza a construir mentalmente la versión de la conversación que va a tener contigo sobre algo que todavía no ha pasado. Eso es el anclaje operando. Y eso es lo que la respuesta por defecto nunca genera porque nunca produce la frecuencia emocional que lo activa. Pero la profundidad de este sistema va mucho más allá de una sola interacción, y entender esto es fundamental para no cometer el segundo error más común, que es el de operar bien en un momento pero no sostener esa calidad de presencia en el tiempo. La psicología femenina no opera en eventos aislados. Opera en patrones. Opera en narrativas. Opera en la evaluación acumulada de la coherencia entre lo que alguien dice, cómo responde bajo presión emocional, y qué hace con la información que ella le proporciona a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva de neurolingüística evolutiva, la mujer es una arquitecta de contextos relacionales. No evalúa a un hombre por lo que dice en un momento dado ni por el gesto que hace en una situación específica. Lo evalúa por la coherencia entre lo que dice en ese momento y lo que hace 3 semanas después con la información que él recibió de ella en ese momento. Y aquí está el mecanismo específico que más hombres fallan en entender: cada vez que ella te cuenta algo y tú demuestras, en algún momento posterior, que lo recordaste, que lo integraste en tu comprensión de quién es ella, que lo conectaste con algo que ella dijo en otra conversación diferente, su cerebro registra ese evento como una confirmación de algo que es evolutivamente muy significativo. No eres un receptor pasivo de lo que ella comparte. Eres un procesador activo. Eres alguien que construye con lo que ella da. Y eso, desde una perspectiva evolutiva profunda, equivale a demostrar que eres capaz de construir algo con ella en un sentido que va mucho más allá de la conversación inmediata. Segunda simulación. 2 semanas después de la conversación sobre la discusión con la jefa, tú le preguntas de manera completamente espontánea, sin que el tema haya surgido de ninguna otra manera: oye, ¿cómo quedó lo de tu trabajo después de aquella semana difícil? La respuesta por defecto nunca hace esta pregunta porque nunca almacenó esa información como relevante. Procesó el mensaje en el momento, dio su respuesta, y la información quedó en el plano del olvido funcional. La respuesta con conciencia sistémica hace esa pregunta porque entiende, de manera que puede ser consciente o completamente intuitiva, que cada dato que ella compartió fue una prueba implícita de atención sostenida. Una prueba que ella puede ni saber conscientemente que estaba administrando, pero que su cerebro estaba evaluando de todas maneras. Cuando tú demuestras que pasaste esa prueba, que la información que ella compartió contigo hace 2 semanas todavía vive en tu memoria como algo que importa. Algo sucede en el cerebro de ella que los neurocientíficos del apego describen como activación de la corteza prefrontal medial, que es la región asociada con la construcción de la identidad narrativa personal. Tu nombre empieza a aparecer en la historia que ella se cuenta sobre su propia vida. Ya no eres simplemente alguien con quien habla. Eres parte de la narrativa que ella construye sobre quién es y sobre lo que le importa. Y ese cambio de categoría, de persona con quien interactúo aparte de mi historia interna, es exactamente el cambio que la atracción profunda y duradera requiere para existir. Existe un umbral específico en la psicología del apego femenino que la doctora Sue Johnson, creadora de la terapia focalizada en las emociones y autora de estudios publicados en algunas de las revistas científicas más rigurosas del campo clínico, denominó el momento de prueba de alcance. Este momento ocurre cuando una mujer, habiendo acumulado suficiente confianza con un individuo a través de las interacciones de primer nivel que describí antes, decide compartir algo que no es simplemente un evento difícil o una frustración cotidiana. Decide compartir lo que los investigadores del apego denominan una vulnerabilidad estructural, algo que define una fractura interna. Un miedo que ha dado forma a su manera de relacionarse. Una experiencia que construyó sus defensas más sólidas. Una historia de abandono o de traición que todavía opera en ella de maneras que no siempre reconoce conscientemente. Puede ser la confesión de una inseguridad que nadie más conoce. Puede ser la descripción de un momento en que se sintió completamente sola dentro de una relación que parecía funcionar desde afuera. Puede ser la historia del momento específico en que decidió que necesitaba protegerse de cierta manera para que eso nunca volviera a ocurrir.
Cuando una mujer te cuenta esto, no te está dando información. Te está entregando la clave de su arquitectura emocional. Te está diciendo, de la manera más directa que su sistema de protección le permite, he decidido que puedes ver lo que hay debajo de todo lo que muestro al mundo. Y aquí el 93% vuelve a fallar de la manera más devastadora posible. No porque sean malos. No porque no les importe. Sino porque no tienen la arquitectura emocional para sostener lo que acaban de recibir. Algunos minimizan la vulnerabilidad que ella compartió, buscando de manera completamente inconsciente aliviar la incomodidad propia que produce estar en contacto con algo tan cargado. Dicen cosas como, eso ya pasó, no dejes que eso te defina, todos hemos pasado por algo así. Esas respuestas, aunque bien intencionadas, producen en el cerebro de ella la sensación de que lo que compartió fue reducido, que la magnitud de lo que abrió no fue reconocida en los términos que correspondían. Otros cometen el error opuesto, comparten inmediatamente una historia paralela propia, convirtiendo el momento de ella en un trampolín hacia sus propias narrativas. El impulso detrás de esto es generalmente genuino, el deseo de demostrar que entiende por qué algo similar le ocurrió a él también. Pero el efecto neurológico es el de redirigir el foco precisamente cuando ella necesitaba que el foco se quedara exactamente donde estaba. Otros simplemente no saben qué hacer con tanta intimidad en el espacio entre ellos y cambian de tema con una torpeza que, aunque perdonable, produce el cierre de algo que estaba abriéndose. El hombre con conciencia sistémica hace algo que en la descripción parece simple pero que requiere un nivel de presencia emocional que no es innato sino que se desarrolla. Se queda en el momento sin buscar una salida hacia un territorio más manejable. Se queda en silencio un instante no porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que llenar ese espacio de inmediato sería reducirlo. Y cuando habla, dice algo que honra la magnitud de lo que acaba de recibir. No lo analiza, no lo compara con su propia experiencia para demostrar empatía, no lo soluciona, no lo minimiza. Lo reconoce como exactamente lo que es, el mayor acto de confianza que otra persona puede ejecutar hacia ti, la decisión de mostrarte lo que está debajo de todo lo que normalmente muestra. Hay un tercer nivel de revelación que muy pocos hombres llegan a presenciar, porque los errores en los primeros dos niveles ya los eliminaron del proceso antes de llegar aquí. Este tercer nivel es lo que los psicólogos del desarrollo denominan vulnerabilidad táctica de segundo orden, y opera bajo una lógica completamente contraintuitiva que hace que sea muy fácil de malinterpretar precisamente en el momento en que más importa interpretarla correctamente. En este nivel, ella no te cuenta algo doloroso. No comparte algo que produce tristeza o que revela una fractura profunda. Te cuenta algo que la hace sentir ridícula, o excesivamente intensa, o infantil en un sentido que debería avergonzarla. Puede ser que te confiese que llora con ciertos tipos de contenido sentimental de manera que le parece desproporcionada. Puede ser que te cuente que tiene rituales de confort que considera demasiado inmaduros para su edad. Puede ser que te diga que a veces tiene conversaciones imaginarias consigo misma sobre situaciones futuras que probablemente nunca van a ocurrir exactamente así. Puede ser que te comparta que todavía siente nostalgia por cosas de su infancia de una manera que le parece que debería haber superado. Estas revelaciones parecen triviales comparadas con las vulnerabilidades estructurales del segundo nivel. Son exactamente lo contrario de lo que parecen. Son la prueba de fuego más sofisticada de todo el sistema de evaluación. Porque con estas confesiones, ella no está evaluando si puedes manejar su dolor. Está evaluando algo cualitativamente diferente y en muchos sentidos más exigente, si puedes manejar su autenticidad sin convertirla en debilidad. Sin hacer de ese momento algo patético. Sin reírte con una condescendencia que aunque sea amable le diga que esa parte de ella es algo de lo que debería avergonzarse. Sin tratarlo como algo que necesita ser corregido o superado. Si puedes recibir esa parte de ella exactamente como llegó, con ligereza genuina y con respeto absoluto simultáneamente, sin hacer del momento algo más grande ni algo más pequeño de lo que es. El hombre promedio ríe con condescendencia aunque sea gentil, porque no reconoce la magnitud del momento que acaba de ocurrir. El hombre con conciencia sistémica reconoce el patrón y responde desde un lugar que combina ligereza genuina con respeto absoluto. No exagera la importancia del momento de una manera que haría que ella se sienta expuesta en exceso. Pero tampoco lo reduce de una manera que le comunique que esa parte de ella es algo de lo que debería avergonzarse. Lo recibe exactamente en el tamaño que llegó, desde un lugar de genuina aceptación sin juicio. Y eso, en términos de lo que produce en el cerebro de ella,
es extraordinario. La combinación específica de aceptación sin juicio más respuesta proporcional más continuidad de la conexión, sin que el momento produzca una disrupción en el flujo de lo que hay entre los dos, activa en el cerebro femenino lo que la doctora Fischer denominó la fase de apego profundo, caracterizada por la liberación sostenida de oxitocina, la hormona del vínculo, que comienza a asociarse de manera cada vez más exclusiva con tu presencia específica. En este punto lo que está ocurriendo ya trasciende la atracción en el sentido convencional del término. Se está instalando algo que los investigadores del apego denominan necesidad relacional codificada a nivel hormonal. No el deseo de estar cerca de ti porque eres atractivo o interesante. La necesidad de estar cerca de ti porque tu presencia produce en ella una regulación emocional que ya no encuentra de la misma manera en otra parte. Cuarta simulación. Ella te llama un domingo por la mañana sin ninguna razón aparente. Solo para contarte que tuvo un sueño extraño y que pensó en ti al despertar. La respuesta por defecto procesa esto como un evento romántico y responde con alguna declaración prematura de afecto, intentando empujar el proceso hacia una definición explícita de lo que hay entre ellos. El problema es que el cerebro de ella todavía no está procesando la situación en esos términos en ese momento. Está en un estado de apertura que es precisa y naturalmente anterior a la definición. Y cuando tú intentas llevar eso hacia una definición antes de que ella esté ahí, activas resistencia exactamente donde había apertura. Produces el cierre de algo que se estaba desarrollando exactamente bien sin ninguna intervención adicional. El hombre con conciencia sistémica reconoce que una llamada de domingo por la mañana sin razón aparente no es simplemente lo que parece en la superficie. Es la señal más clara disponible de que el anclaje neuroquímico ya está operando de manera activa. De que su cerebro la llevó hacia ti en un momento de quietud matutina antes de que hubiera ninguna razón práctica para que eso ocurriera. Responde con calma, con presencia completa en el momento, con humor inteligente que produce la sensación de ligereza y de comodidad, y con una pregunta que demuestra curiosidad genuina por el contenido del sueño, por lo que revela de ella, no por lo que implica para la definición de lo que hay entre ellos. Porque entiende que lo que ella quiere en ese momento no es que confirmes tus sentimientos. Quiere que confirmes que la conoces. Que el mismo interés genuino que has demostrado en todo lo que ha compartido contigo se extiende incluso a los detalles más pequeños e irracionales de su vida interior. Quinta simulación. Después de semanas de estas interacciones progresivamente más íntimas, en algún momento ella te dice algo que suena como una queja menor pero que lleva una carga emocional que es significativamente mayor de lo que la estructura superficial de la frase sugiere. Te dice algo parecido a veces siento que soy demasiado para la mayoría de la gente. Esta frase es simultáneamente una historia de herida y una pregunta disfrazada. La historia de herida está en el a veces siento, en el hecho de que esa experiencia es recurrente, de que ha ocurrido con suficiente frecuencia como para haberse convertido en parte de la narrativa que ella tiene sobre sí misma en relación con los demás. La pregunta disfrazada está en el hecho de que te lo está diciendo a ti, en este momento, después de todo lo que has construido juntos. La pregunta implícita, la que nunca va a hacer de manera explícita, es ¿tú también me vas a encontrar demasiado? ¿Soy demasiado para ti? ¿Lo que has visto de mí hasta ahora te parece algo que puedes sostener? La respuesta por defecto intenta tranquilizarla con algo parecido a no digas eso, no eres demasiado para nada, todo el mundo tiene momentos así. Esa respuesta, aunque bien intencionada, hace dos cosas que son neurológicamente dañinas para la conexión. Primero, niega la experiencia que ella acaba de compartir al declararla incorrecta. Segundo, no responde la pregunta real que estaba debajo de la pregunta superficial. El resultado es que ella queda sin una respuesta real a lo que genuinamente quería saber, y con la sensación adicional de que lo que compartió fue minimizado. El hombre con conciencia sistémica dice algo parecido a esto, lo que la mayoría de la gente llama demasiado, yo lo llamo completa. Y no todo el mundo sabe qué hacer con algo completo. En ese momento el cerebro de ella registra algo que la ciencia del apego, específicamente el trabajo del psicólogo del desarrollo Daniel Stern en sus estudios sobre el desarrollo del self y la confirmación de la identidad, describe como confirmación de identidad. No simplemente aceptación. Confirmación. Una diferencia que es enorme en términos de lo que produce emocionalmente. La aceptación dice, te tolero con todo lo que eres. La confirmación dice, lo que eres es exactamente lo que veo y lo que me parece valioso. Tú no solo la toleras. ¿La ves?
Y ser visto en el nivel más profundo del sistema nervioso humano, no como la imagen que presentamos al mundo sino como lo que realmente somos debajo de esa imagen, es la necesidad emocional más fundamental que existe en la psicología humana. Ahora vamos a ir más profundo todavía, porque todo lo que hemos explorado hasta este punto describe el proceso de apertura desde una perspectiva que podría hacerte creer que si ejecutas los pasos correctos en el orden correcto, el resultado está garantizado. Y eso sería una simplificación que podría llevarte a errores que son más costosos que el error original de operar con el mapa equivocado. La realidad es que el proceso que hemos descrito no es una secuencia que se ejecuta de manera lineal. Es un sistema que requiere presencia genuina sostenida en el tiempo, y que tiene la capacidad de cerrarse en cualquier punto si algo en la calidad de esa presencia cambia de manera perceptible para el sistema de evaluación de ella. Lo que los Gottman denominaron en su investigación la fragilidad de la apertura emocional progresiva es precisamente esto, que el proceso de abrir la bóveda emocional no es irreversible. No hay un punto después del cual el acceso esté garantizado independientemente de lo que ocurra. Cada interacción es evaluada en el contexto de todas las interacciones anteriores, y una disrupción suficientemente significativa en la calidad de presencia que se ha establecido como el estándar de esa relación, puede iniciar el proceso de cierre de manera que puede ser difícil de revertir. Hay algo más que es absolutamente necesario nombrar antes de continuar, porque sin hacerlo todo lo que hemos explorado corre el riesgo de ser malinterpretado de una manera que produciría exactamente los resultados opuestos a los que el análisis busca generar. Nada de lo que hemos descrito aquí es manipulación. La manipulación opera aprovechándose de las grietas emocionales de otra persona para extraer algo que ella no daría libremente si entendiera completamente lo que está ocurriendo. Opera en la oscuridad, en la brecha entre lo que la persona percibe y lo que realmente está sucediendo. Lo que hemos descrito es exactamente lo contrario de eso. Es el desarrollo de la capacidad genuina para sostener lo que otra persona tiene para dar. La diferencia entre el hombre promedio y el hombre con conciencia sistémica no es que uno sea más estratégico o más calculador en el sentido maquiavélico del término. La diferencia es que uno ha desarrollado la arquitectura emocional necesaria para estar presente con la experiencia de otra persona de la manera que esa experiencia requiere, y el otro no ha desarrollado esa arquitectura todavía. Uno ha cultivado lo que los psicólogos del desarrollo llaman capacidad de presencia diferenciada, la habilidad de estar completamente presente con lo que otra persona está viviendo, sin disolverse en ello, sin redirigirlo hacia sí mismo, sin necesitar que cambie para poder manejarlo. Y aquí está el punto más importante de todo el análisis, el que determina si lo que hemos explorado puede ser genuinamente útil, o si se convierte en una herramienta mal calibrada. Esta capacidad no se finge. No puede ser producida como resultado de seguir pasos de manera mecánica, sin que haya algo real detrás. El sistema de evaluación femenino, que describí antes como extraordinariamente sofisticado y como operando de manera inconsciente en múltiples canales simultáneamente, detecta la diferencia entre presencia genuina y presencia performativa con una precisión que es difícil de exagerar. Y cuando detecta que lo que hay es performance sin contenido real, el cierre que produce es más rápido y más definitivo que cualquier cierre que pudiera producirse por no haber intentado nada. La única manera de desarrollar esta capacidad de manera real es construir primero una relación honesta con tu propia vida emocional. Con tus propias vulnerabilidades. Con tus propios miedos y grietas y maneras de evitar lo que es difícil de estar. Porque solo quien ha aprendido a estar con su propio dolor, a no huir de él, a no reducirlo ni minimizarlo ni convertirlo en algo manejable a través del movimiento constante, tiene la capacidad genuina de estar con el dolor de otra persona sin sabotearlo. La presencia que ella necesita de ti en los momentos que hemos descrito es el mismo tipo de presencia que tú necesitas desarrollar contigo mismo para que estar contigo en esos momentos sea algo que ocurra de manera natural, y no como resultado de un esfuerzo deliberado que se nota. Ahora volvamos al análisis del proceso, porque hay un nivel de complejidad adicional que necesita ser explorado para que el cuadro sea completo. Hemos hablado de 3 niveles de revelación: los eventos difíciles y las frustraciones cotidianas del primer nivel, las vulnerabilidades estructurales del segundo nivel, y las confesiones de autenticidad aparentemente trivial del tercer nivel. Pero hay algo que cruza todos estos niveles y que es más determinante que la respuesta correcta en cualquier momento específico. Es la coherencia temporal. El cerebro femenino, como describí antes, no evalúa en eventos aislados. Evalúa en patrones. Y el patrón que más peso tiene en esa evaluación acumulada no es el de cuántas veces respondiste correctamente.
Es el de cuántas veces respondiste de manera consistente con quien demostraste ser en interacciones anteriores. La consistencia, la coherencia entre lo que haces en un momento y lo que haces en el siguiente y en el de después, es lo que produce la sensación de seguridad que hace que los niveles más profundos de revelación sean posibles. La inconsistencia, el hecho de estar completamente presente en una interacción y distraído o diferente en la siguiente, produce exactamente la sensación de inseguridad que hace que la bóveda se cierre independientemente de todo lo que se construyó antes. Hay algo más en la dinámica de la revelación progresiva que merece atención específica, porque es uno de los errores más comunes en hombres que han entendido los principios básicos pero que fallan en la aplicación. Es el error de reciprocidad prematura o excesiva. Cuando ella comparte algo de nivel 1, algunos hombres responden compartiendo inmediatamente algo de nivel 2 o 3 propio, con la lógica de que mostrar una vulnerabilidad equivalente demuestra apertura y genera reciprocidad. El problema neurológico de esto es que produce una asimetría en el sistema de evaluación. El cerebro de ella registra que el ritmo de apertura que tú propones no está sincronizado con el ritmo que el propio proceso requiere. Y esa desincronización produce incomodidad aunque el contenido de lo que compartiste sea completamente apropiado. La reciprocidad en el proceso de revelación progresiva no es simétrica ni simultánea. Es asincrónica y proporcional al tiempo de la manera siguiente: ella abre a un nivel, tú demuestras que puedes sostener ese nivel de apertura, y eso eventualmente genera las condiciones para que ella abra al nivel siguiente. Tu apertura propia emerge de manera natural dentro de ese proceso, en los momentos donde surge de manera orgánica, no como respuesta calculada al nivel que ella acabó de abrir. Cuando ese proceso ocurre de manera natural, cuando hay un flujo que ninguno de los dos está forzando deliberadamente, lo que se construye tiene una solidez que los procesos acelerados artificialmente nunca pueden producir. Existe también una dimensión de este proceso que ocurre de manera completamente invisible para ti, y que tiene consecuencias directas sobre lo que puedes construir. Es lo que ocurre dentro de ella entre las interacciones, en los espacios de ausencia cuando no están en contacto. En esos espacios, su cerebro está procesando lo que ocurrió en las interacciones anteriores, está integrando la información sobre quién eres en la narrativa que construye sobre su propia vida. Está evaluando la consistencia entre lo que recordó de interacciones anteriores y lo que experimentó en la más reciente. Y está, de manera completamente inconsciente, preparándose para el siguiente nivel de apertura si la evaluación es favorable, o comenzando a construir distancia si algo en la evaluación produjo señales de alarma. Lo que esto significa en términos prácticos es que lo que haces en los espacios entre las interacciones también forma parte del proceso. La calidad de tu presencia cuando están en contacto determina qué tipo de procesamiento ocurre dentro de ella cuando no lo están. Un espacio de ausencia después de una interacción donde ella sintió presencia genuina produce procesamiento positivo, integración de lo que ocurrió, construcción de la anticipación del siguiente encuentro. Un espacio de ausencia después de una interacción donde algo en la calidad de tu presencia produjo una señal de alarma produce el tipo de procesamiento que refuerza las defensas. Si llegaste a este punto del análisis con la atención que merece, tienes ahora una comprensión del proceso de vinculación femenina que la mayoría de los hombres nunca va a tener, no porque no tengan la capacidad de entenderlo, sino porque nunca accedieron a la información con el nivel de detalle que hace que sea realmente útil. Tienes el mapa de los 3 niveles de revelación y lo que cada uno requiere. Tienes la comprensión de cómo funciona el anclaje neuroquímico y que lo activa. Tienes la lógica de la evaluación temporal y de la consistencia como el factor más determinante en el proceso. Y tienes la comprensión de que todo esto solo puede ser genuinamente útil si está respaldado por una presencia emocional real y no por la ejecución mecánica de pasos que parecen correctos desde afuera pero que no tienen contenido verdadero detrás. Si ella te ha contado cosas del primer nivel, eventos difíciles, frustraciones cotidianas, días complicados, y tú has respondido con presencia real y sin activar el protocolo de solución de problemas que el mapa equivocado produce, ya estás en su radar emocional de una manera que la mayoría de los hombres nunca llega a estar. Si llegó al segundo nivel y te entregó una vulnerabilidad estructural y tú la recibiste sin analizarla, sin compararla con tu propia experiencia, sin huir hacia un territorio más manejable. Ya entraste en su narrativa interna de una manera que tiene consecuencias que van a manifestarse con el tiempo. Si llegó al tercer nivel y te mostró algo que la hace sentir ridícula o excesivamente intensa y tú lo recibiste con la combinación de ligereza genuina y respeto absoluto que ese momento requería, entonces lo que conquistaste no es algo superficial. Conquistaste la estructura de su confianza.
Y la estructura de la confianza es exactamente donde vive la atracción más duradera y más real que el cerebro humano puede generar. No la atracción que surge de la novedad o de la excitación o de cualquier otro factor externo que por definición es transitorio. La atracción que surge de la sensación de ser genuinamente conocida y genuinamente vista por alguien que tiene la arquitectura emocional para sostener eso sin que lo asuste ni lo abrume. Ese es el territorio donde vive todo lo que es duradero en las relaciones humanas. Y llegar ahí requiere exactamente lo que hemos explorado hoy, el mapa correcto, la presencia genuina para navegarlo, y el tiempo suficiente para que el proceso se desarrolle a su propio ritmo en lugar del ritmo que la impaciencia o la ansiedad querría imponer.